Hola, ¿qué tal? Soy Julio César Luna Ibáñez y en esta serie de videos estaremos estudiando en balances de materia y además también balances de energía, grados de libertad y todo esto a partir del libro Balances de materia y energía del autor Girón Reclaitis. Este libro es muy importante a la hora de estar estudiando balances, ya que sus ejercicios son bastante interesantes y aplicados a los procesos reales, ¿no? Y bueno, es muy importante que todos los balances que ya habíamos hecho en la introducción se resuelvan a partir de una ecuación general, ¿no? Entrada menos salida más generación menos consumo igual a acumulación. Dependiendo del tipo de proceso, la ecuación general se puede simplificar aún más, ¿no? Y a la hora de resolver estos balances, lo primero que debemos analizar son los grados de libertad, ¿no? Los grados de libertad nos indican si el problema se puede solucionar o no se puede solucionar. De una manera más general, podemos decir que es un mecanismo para relacionar variables, ecuaciones y relaciones especificadas en un problema para predecir de una manera sistemática si su solución es posible o no. Bien. Este libro, el Girón Reclaitis, maneja una ecuación del grado de libertad bastante interesante, en la cual nos dice que los grados de libertad es igual al número de variables independientes menos el número de ecuaciones independientes menos el número de composiciones y flujos especificados en el problema y menos las relaciones adicionales. Esta ecuación de grado de libertad, nosotros debemos analizarlas en el problema, todas las variables independientes en el problema, las ecuaciones, las especificaciones del problema y las relaciones independientes que nos brinda el ejercicio para poder resolverlo. Y esta ecuación, mediante este análisis, nosotros podemos determinar si la solución del problema es posible o no es posible. Recordemos que el grado de libertad tiene tres soluciones. Si el grado de libertad es cero, quiere decir que el sistema se encuentra especificado correctamente. Y quiere decir además que en mi ecuación las variables son igual que las ecuaciones independientes y el problema se puede resolver con los datos que tenemos. Si el grado de libertad nos da mayor que cero, quiere decir que se encuentra subespecificado el problema. Tenemos menos datos de lo necesario para resolverlo. Y además, las variables son mayores que las ecuaciones independientes. Tenemos menos datos y debemos nosotros tomarnos una base de cálculo para poder resolver el problema. Y si a pesar de tomarnos una base de cálculo siguen las variables mayores que las ecuaciones, pues el problema tendrá soluciones infinitas, ¿no? Luego tenemos que el grado de libertad nos puede dar menor a cero. Quiere decir que las variables son menores que las ecuaciones independientes. El problema se encuentra sobreespecificado. Quiere decir que tenemos más datos que lo necesario. Debemos desechar datos que estén por demás y además debemos desechar algunas relaciones que son redundantes o quizá inconsistentes en el problema. Luego de haber hecho eso y balancear el grado de libertad, si a pesar de que ya se eliminó datos, se mantiene que las variables son menores que las ecuaciones, el problema directamente no tiene solución. Bien, entonces una vez analizado el grado de libertad, recién nosotros procedemos a resolver, ¿no? el balance. Veámoslo con un problema. Nos dice el problema planteado, una corriente de 1000 moles hora disponible con la siguiente composición, todos en porcentajes en mol. 20% en mol de propano, 30% en mol de isobutano, 20% en mol de isopentano y 30% de pentano normal. Se va a separar por destilación. Tengo una corriente, tengo un equipo de destilación que le vamos a llamar T1. Se va a separar en dos fracciones, una corriente por la parte de arriba y una corriente por la parte de abajo de la columna. Sabemos que por la parte superior sale el destilado ligero o bien simple destilado y que por la parte de los fondos sale el destilado pesado o producto pesado, ¿no? Bien, el problema nos dice
se desea que el destilado, es decir, por la parte superior, contenga todo el propano que entra a la unidad, así como el 80% del isopentano. Además, su composición del isobutano deberá ser del 40%. Bien, tengo especificados los siguientes datos. Tenemos que por la parte superior sale moles de propano, sale isobutano, del cual ya me dan la composición, ¿no? Me dice su composición del isobutano debe ser de 40%. También saldrá el isopentano, pero no el pentano normal. ¿Y por qué no sale el pentano normal? Sigamos leyendo el problema. La corriente de residuo deberá contener todo el pentano normal que se alimente a la unidad. Esta oración nos indica que por el destilado no habrá salida de mi componente de pentano normal. Entonces no especifico la salida de pentano normal en el flujo D. Y me voy a la corriente de residuo. No me especifica valores, no sé cuánto vale W, en este caso le llamamos W. Y en la corriente de residuo, ¿no? Tenemos que salen el isobutano, el isopentano y el pentano normal. No sale por los fondos o por el residuo el propano. ¿No? Vemos que no sale el propano. ¿Y por qué no? Es porque el problema nos especifica que se desea que el destilado contenga todo el propano que entra a la unidad. Entonces, todo el propano que ingresó saldrá por mi destilado. Quiere decir que en los fondos no habrá salida de propano, ¿no? El mismo caso como el pentano normal, que solo sale por los residuos, pero no sale por el destilado. Bien, con eso tenemos nosotros nuestro problema bien marcado, el diagrama de flujo, los datos especificados del problema, y me pide además calcular los análisis completos de destilado y residuo. Tenemos nosotros en el problema una relación muy importante especificada, ¿no? Recordemos que las relaciones pueden ser de recuperaciones fraccionales, pueden ser de composición, relaciones de composición, que la más común que vimos que era que la sumatoria de todos los componentes suman 100%, y además tenemos una relación de razones entre flujos. Veamos cuál se nos presenta en este problema. Y lo tengo acá marcado como negrita, ¿no? Todo el propano que ingresa a la unidad, bien, ya sabemos que todos los moles que ingresen van a salir por el destilado. Además, el problema me especifica así como el 80% del isopentano. Quiere decir que de los moles que ingresan del isopentano, el 80% saldrá por el destilado. Entonces quiere decir que los moles del isopentano que salen por el destilado será igual al 80% de los moles del isopentano que ingresan por el flujo F, por alimentación. Entonces debo marcar acá mi relación de recuperación fraccional, ¿no? Yo requiero recuperar el 80% del isopentano que se alimentó. Y bien, analizamos si el problema tiene solución o no con los grados de libertad. Los grados de libertad se definen de la siguiente manera: variables independientes menos ecuaciones independientes menos número de especificaciones y menos relaciones. Las variables independientes contamos en todo el problema. Recordemos que los flujos, ¿no?, de entradas, salidas, siempre serán independientes. No pueden tomar cualquier valor que uno se le asigne, ¿no?, independientemente. Entonces, todos los flujos serán independientes. Y en las composiciones tendremos siempre n-1 variables independientes. ¿Qué quiere decir? Si en este caso yo tengo 4 componentes, 4 composiciones, n-1 van a ser independientes. Quiere decir que en esta corriente de alimentación, como yo tengo 4 componentes, 3 de ellos serán independientes y el último va a ser dependiente. Entonces,
Para contabilizar las variables independientes, simplemente consiste en ir flujo por flujo a ir contando cuáles son mis variables independientes. Y en la alimentación tendría primero a F. En mi composición de la alimentación, como dije hace un momento, tengo 4 componentes, solo 3 de ellos serán independientes. Entonces cuento la composición del 1, X1, X2 y X3. Variables independientes. Recordemos que esto no son incógnitas, sino variables. Bien. En la salida del domo superior tengo un flujo, ¿no? Será mi variable independiente. Tengo 3 componentes. N-1 van a ser independientes. Quiere decir que como tengo 3 componentes, 2 de ellos serán independientes. Voy a tomar a Y1 y a Y2 como variable independiente. En los fondos, en la corriente de residuo, tendré a mi flujo W como variable independiente. Tengo 3 componentes, 2 de ellos serán independientes. Tomaremos a Z1 y Z2. Contamos todos aquellos y tendremos en total 10 variables independientes. Ecuaciones independientes. Tenemos nosotros en el problema 4 componentes, ¿no? Ecuaciones independientes, contamos una ecuación para cada sustancia presente en nuestro proceso. Una ecuación para el propano, una ecuación para el isobutano, para el isopentano y para el pentano normal tendríamos 4 ecuaciones independientes. Ahora bien, especificaciones. Debo contar cuántos flujos y composiciones se nos especifica en el problema. Tenemos especificado mi alimentación F, ¿no? Que son 1000 moles hora. Tenemos especificadas las composiciones, que en este caso tomaremos como especificación X1, 20%, X2 y a la composición X3, ya que si especificamos al último X4, estaríamos sobreespecificando al problema, ¿no? Ya que si solamente especificamos 3, el resto será el 30%, ¿no? Entonces tenemos especificados a F y 3 composiciones. También el problema nos especifica la composición del isobutano en el destilado. Tenemos otra especificación y tenemos en total 3, 4, 5 especificaciones en el problema, entre caudales y entre composiciones. Relaciones en el problema, tengo una recuperación fraccional, ¿no? Esta relación que el problema nos especificó, una relación 10 variables, menos 4 ecuaciones, menos 5 especificaciones y menos una relación, 0 grado de libertad y mi problema tiene solución única. Bien, de esta manera estaremos nosotros analizando el grado de libertad según esta bibliografía del Gironza-Reclaitis. Bien, entonces mi problema tiene única solución y procedemos a hacer la resolución. Bien, podemos partir de un balance de materia global. En este caso, los moles que ingresan deben ser igual a los moles que salen de mi sistema. Ingresa mi alimentación F y salen mis productos D y W, de los cuales yo solo conozco mi alimentación F, que son 1000 moles hora, y eso será igual a D más W. Le llamaremos ecuación número 1, ya que todavía no conocemos los valores de D y W. Bien. Luego procedemos a plantear nuestras ecuaciones parciales para cada componente, para ver si nosotros a partir de estas ecuaciones podemos resolver alguna incógnita o alguna variable. Planteamos para los 4 componentes, ¿no? Y bien, para el propano, ¿cómo se plantearía para el propano? De la misma manera, la ecuación general nos decía que entradas es igual a salidas, ya que no existen reacciones químicas, ya que el problema es un estado estacionario, entonces los moles que ingresan deben ser igual a los moles que salen. El propano ingresa por la alimentación. Yo denoto los moles que ingresan como su fracción molar por el flujo total, ¿no? Y bueno, el problema me indica que el propano ingresa por F. ¿Y por dónde sale el propano?
el propano sale por el destilado y solo por el destilado, ¿no? No sale por los fondos. Entonces, los moles de propano que salen por D serán su fracción molar por el flujo. De la misma manera planteamos para los demás componentes. Para el isobutano ingresa por la alimentación. Los moles que ingresan de isobutano será su fracción molar por el flujo. Y el isobutano sale por el destilado. Represento a sus moles como su fracción molar por el flujo, más también sale isobutano por los fondos, fracción molar del isobutano por W. De la misma manera planteamos para el isopentano. El isopentano ingresa por F, su fracción molar por el flujo. El isopentano sale por el destilado, su fracción molar por el flujo. También el isopentano sale por el residuo, sumo fracción molar por el flujo. Bien, para el pentano normal solo se alimenta por F, fracción molar por el flujo, y el pentano normal solo sale por el residuo, no sale por el destilado. Entonces, fracción molar del pentano normal por el flujo W de residuo. Bien, tenemos planteadas las ecuaciones de balances parciales. Podemos reemplazar los datos que ya conocemos. Conozco las fracciones molares de todos los componentes en la alimentación y conozco la alimentación F, que es 1000 moles hora. Bien. Y bueno, reemplazo las composiciones que conozcamos en las demás ecuaciones. No conozco Y1. De las salidas solamente conozco especificadas el 40% de isobutano. Bien. Y tengo planteadas mis 4 ecuaciones. Ahora, debo buscar la forma de poder resolver este sistema de ecuaciones, o bien si es que yo cuento con alguna relación independiente que el problema nos haya especificado y tenemos una recuperación fraccional, entonces utilizamos la relación de recuperación. De la relación de recuperación fraccional nos decía que los moles que salen por el destilado del isopentano serán igual al 80% de los moles que ingresaron en la alimentación F. Entonces, reemplazo, ¿no? 0,80 por los moles del isopentano en la alimentación, que serán su fracción molar por el flujo, será igual a los moles del isopentano que sale por el destilado. Fracción molar por el flujo. Bien, ¿conozco yo la fracción del isopentano en la alimentación? Sí, la fracción molar será del 20%. La alimentación son 1000 moles hora. Y bueno, tendría en esta ecuación inicialmente dos incógnitas: la fracción molar del isopentano en el destilado y la corriente de destilado. Ahora, sabemos que la fracción del isopentano, ¿no?, es igual a el 100%, que es la unidad, menos las fracciones de los dos componentes anteriores, ¿no? Porque recuerden que la sumatoria de las fracciones másicas o molares deben dar igual a 1 o al 100%. Entonces, reescribo la fracción del isopentano como la resta del 100% o 1 menos la fracción del isobutano que ya conocemos, que es el 0,4 o el 40%, y a eso le resto la fracción del propano, ¿no?, su fracción molar. Y luego vuelvo a escribir mi flujo D, ¿no? Y acá podemos hacer operaciones. 1 menos 0,4 me dará 0,6 y multiplico esta incógnita dentro de el paréntesis, ¿no? Y tendría 0,6 por D menos Y1 por D, y sería mi quinta ecuación. Y ahora veo que en la quinta ecuación tengo un término interesante: Y1 por D, ¿no? Este término de acá. Y Y1 por D nosotros lo tenemos en la ecuación número 1. Y1 por D es igual a 0,20 por 1000.
Entonces puedo ir a reemplazar la ecuación número 1 en la ecuación número 5. Entonces reemplazo 1 en 5 y tendré la siguiente ecuación. 160 es igual a 0,6 por D menos, y voy y reemplazo el valor 0,20 por 1000, ¿no? 0,20 por 1000 es lo que vale Y1 por D. Y de acá mi única incógnita pues será mi flujo D y despejo, ¿no? D entonces valdrá 600 moles hora. Bien, gracias a la recuperación fraccional y reemplazando las ecuaciones de balance parcial, podemos nosotros hallar el valor de nuestra variable, ¿no? D será 600 moles hora. Y como ya conozco cuánto vale D, puedo reemplazarlo en mi balance global para poder resolver el valor de W. Reemplazo D en el balance global y tendremos que W serán 400 moles hora. Bien. Como ya conocemos los flujos, ¿no? Y ya tenemos los balances parciales planteados, podemos ir a reemplazar los valores en cada una de las ecuaciones. Puedo reemplazar el valor del flujo D en la ecuación número 1 y de ahí no sabemos que D valen 600. Puedo resolver en la ecuación número 1 la fracción molar del propano en el destilado. La fracción molar Y sub 1 sería 0,333 del propano en el destilado. De igual manera, puedo reemplazar el flujo D en la recuperación del isopentano, ¿no? Recordemos que el isopentano, los moles de isopentano, era el 80% de los moles del isopentano en F. Entonces ya conocemos cuánto es el valor de D, que era 600, y en la relación de recuperación nosotros podemos resolver la fracción molar del isopentano en el destilado, Y sub 3, que serían 0,267. Bien, entonces con eso ya tendríamos especificado nuestro destilado, ya conozco Y1, Y2 ya estaba dado en el problema, y Y3 será 0,267. Luego podemos resolver las fracciones molares en los fondos, reemplazando W en la ecuación número 4, que es la más sencilla, ¿no? Si reemplazo W en 4, W vale 400, podré resolver el valor de Z3, que es mi fracción molar del pentano normal, ¿no? Z3 será 0,75. También puedo reemplazar D y W en la segunda ecuación para así hallar la fracción molar del isobutano en los fondos. D vale 600 y W vale 400 y mi única incógnita será Z sub 1. La fracción molar del isobutano en los fondos entonces será 0,15, 15%, ¿no? Y como ya conocemos fracción molar del isobutano y fracción molar del isopentano, el resto será el pentano normal. La sumatoria de los tres debe dar igual a 1. Reemplazo los que conozco y de ahí resuelvo cuánto es la fracción molar del isopentano en los fondos, 0,10, ¿no? Y bien, con eso ya el problema estaría resuelto. Me pedía las fracciones, tanto en los fondos como en el destilado. Y bueno, esta fracción, esta última fracción del isopentano, podría también haberse resuelto a partir de la ecuación número 3, ¿no? Sí podemos reemplazar, ¿no? Nosotros Y sub 3 ya la conocemos. D conocemos que vale 600, Z sub 2 ya sería nuestra única incógnita y W ya lo conocemos que es 400. Entonces ya eso depende de cada uno. No podemos resolverlo a partir de la ecuación número 3 o bien resolverlo a partir de esta relación sencilla. Bien, y con eso ya el problema estaría resuelto. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Suscríbanse si les gustó el video para que sigamos nosotros desarrollando más problemas planteados del libro Gironza Reclaitis. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.
y nos veremos. Bueno, muchas gracias.